April 18th, the Biden administration announced that the Transportation Security Administration will no longer enforce the federal mandate requiring masks in all U.S. airports and on-board aircraft. Y hubo un comunicado ya por parte del aeropuerto de Houston y del aeropuerto de Dallas, donde ya anuncian que ya no es obligatorio, es opcional el uso de cubrebocas ahí en el aeropuerto. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Voy a Miami, a la Florida, con Adriana Braniff esta mañana. Te saludo, Adriana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien y de buenas. Fíjate que antes de pasar al tema de Francia, porque hay elecciones la próxima semana, bueno, el domingo allá, antes que eso, pues quiero dar la noticia, ¿no? La que fue ayer en la tarde, como a las 6 de la tarde, que es las 4 aerolíneas más grandes de Estados Unidos eliminaron la obligatoriedad del uso del cubrebocas. Estamos hablando de United, de Delta, Southwest, American, en los vuelos domésticos. Si ya nos habíamos acostumbrado a ir en el avión todos con cubrebocas, bueno, ahora ya no es obligatorio. Esto ya no es obligatorio. La historia detrás de esta noticia es que se trata de una juez de Florida, concretamente de Tampa, que ya elimina ayer por la tarde esta obligatoriedad en lo que son todos los medios de transporte federales, que estamos hablando de aviones, obviamente los aeropuertos, los trenes, los barcos, todo esto. Y hubo un comunicado ya por parte del aeropuerto de Houston y del aeropuerto de Dallas, donde ya anuncian que ya no es obligatorio, es opcional el uso de cubrebocas ahí en el aeropuerto. En Nueva York, el transporte público aún es obligatorio. ¿Cuál es el argumento? El argumento de esta juez es que la CDC, que es el órgano, como sabemos, que ha llevado la reglamentación y el combate a la pandemia, esta juez dice que la CDC se excedió en sus funciones. Así es que la noticia es que ahora es legal el no usar el cubrebocas. Vamos a lo mejor a volver a escuchar esa frase de qué bonita sonrisa tienes, porque vamos a empezar a ver bocas. Pero bueno, esta es una decisión polémica. Una encuesta que hice ahí brevemente en Twitter, pues la mayoría dice que va a seguir usando el cubrebocas. La administración Biden dice que esto es desalentador. Y bueno, pues esa es la noticia, Pedro. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que todo el mundo lo estábamos esperando, porque a mí se me hace un tanto difícil pensar que vas en un avión y tienes que traer el cubrebocas, pero te traen unos cacahuates y una Coca-Cola y dicen, mientras que esté usted activamente comiendo, quítese el cubrebocas. Entonces me pregunto, ¿y en dónde te contaminas? O cuando estás comiendo cacahuates, ¿tienes garantizado que no te vas a contaminar? Entonces, pues llegas a la conclusión de que, pues, imagínate, o sea, todo el mundo con el cubrebocas de repente es así y tomas el sorbo y respiras, ¿no? Porque no creo que lo hagas en una anosmia total. Entonces respiras y luego te lo vuelves a poner o mientras estás comiendo el cacahuate te lo quitas. No entiendo la verdad y yo creo que ya como un argumento ya se desgastó. Sí, era la estrategia de muchos, ¿no? Porque veíamos muchas imágenes donde había pleitos, algunos hasta con duct tape los atoraban ahí en las sillas, en su asiento del avión, y era la estrategia de muchos, no parar de comer en el avión para no usar el cubrebocas. Ya ni hambre tenían, pero pues había que seguir comiendo el cacahuate o lo que traían ahí para no usar el cubrebocas. Bueno, esa es la noticia ayer por la tarde, que se volvió, yo digo, trending aquí en Estados Unidos. Y todo esto se da en el marco de que anuncia el lunes Joe Biden que va a haber una cumbre global COVID virtual el 12 de mayo para discutir los esfuerzos para acabar esta pandemia, que aún no ha acabado, hay que decirlo, pero la fase aguda ya está por terminar. Y, sobre todo, lo más importante, prepararse para futuras amenazas. Así es que este es el tema del COVID, esta noticia para muchos buena, para muchos mala. Finalmente, el que quiera seguir usando el cubrebocas, evidentemente lo puede usar pues para protegerse él mismo. Oye, Pedro, el otro tema internacional importante es Francia y las elecciones. Están en el sprint final. Macron quiere reelegirse y esto va a ser el próximo domingo, 24 de abril. Y para los que digan, los que han seguido las noticias, ya hubo elecciones la semana pasada. Sí, hubo elecciones,
pero ninguno de los candidatos obtuvo el 50%, así es que esta es una segunda vuelta. Y los datos que tenemos que saber para tomar nota es que desde hace 20 años que un presidente no se reelige. Te escuchaba temprano decir que tu pronóstico era que Macron la tenía toda ganada. La contienda está muy cerrada y pues está por eso siendo tan observada esta contienda, porque hace 20 años que ningún presidente de Francia se ha reelecto, aunque está permitido por la Constitución. Otro dato interesante, son los mismos contrincantes que hace 5 años. Macron contra Marine Le Pen. Macron es el que se reelige y Marine Le Pen, pues es la figura más conocida de la ultraderecha en Francia, es su tercer intento por la presidencia, y hace 5 años teníamos esta misma contienda, Macron contra Le Pen, aunque el escenario ahora es diferente. Hace 5 años, 2017, ¿qué estaba pasando en el mundo cuando se desarrollaban estas elecciones? Pues Donald Trump acababa de llegar a la presidencia, ganaba la presidencia, y por otro lado, el Reino Unido se salía de la Unión Europea, estaba el Brexit. 5 años más tarde es donde estamos ahorita y hay otro escenario. Hay una guerra en Ucrania y una guerra con Rusia, como sabemos. Macron ha estado muy activo en las negociaciones de paz, sin éxito, y no ha llamado a Vladimir Putin genocida. Esto pues ha causado algún enojo por parte de algunas personas, porque dice Macron que hay que cuidar las palabras, a raíz de lo que dice Biden, que lo llama genocida, carnicero, criminal de guerra. Macron reacciona y dice, no, hay que cuidar las palabras. Otro asunto que hay en este nuevo escenario es que llega la pandemia y el manejo que hizo Macron dividió un poco a la sociedad francesa, porque hay que acordarnos de esta frase de Macron cuando dice, tengo muchas ganas de fastidiarlos a los no vacunados. Esto que sorprendió al país y el pronóstico es que va a ganar, o ganaría el abstencionismo, Pedro, porque ni Macron ni Le Pen, esa es la contienda, esa es la idea de los franceses, ni Macron ni Le Pen. Hubo una manifestación, ahí lo tenemos, lo que se ve, ¿no? Ni Le Pen ni Macron. Manifestación en la famosa Universidad de la Sorbona de París, que es la universidad de más renombre internacional, una de las más antiguas, prestigiadas del mundo. Decían los jóvenes ahí, estamos hartos de votar por el menos malo. Eso suena familiar. Familiar. Están diciendo lo mismo. Creo que nos copiaron nuestra frase. Fíjate que sí. Y bueno, el fotógrafo de Macron, para acabar con esta nota, es buenísimo. Es buenísimo porque ha estado sacando muchas fotografías para verlo como muy cercano a la gente. Unas fotos fabulosas. Hay una que fue ayer trending topic, muchos comentarios, que te la voy a poner en pantalla. Está él ahí sentado, relajado, en un sillón, dentro de la serie de fotos que le toman en el sprint final, y tiene desabrochados los 3 botones de arriba de la camisa. La polémica aquí fue si era Photoshop o no, que tuviera tanto pelo en pecho. Por un lado, decían, esto es Photoshop, no puede ser. Pero bueno, esa fue la polémica, ese fue el discurso, y los que lo criticaban o analizaban esta foto, lo que decían era, con esta foto está tratando de ganarse a los conservadores, porque los valores tradicionales de los franceses son pelo en pecho y 2 celulares. Así es que ahí está el tema de vamos a ver el domingo qué pasa, pero es noticia Francia ahorita, Pedro. Me da la impresión que Francia no quiere una ultraderecha, es la impresión, y que la independencia, en términos de que Macron no representa un partido político per se, pudiera resultar otra vez atractivo para los franceses. Igual me equivoco, pero en fin, eso lo veremos en pocos días y a ver si mis pronósticos salen, como espero que salgan. Esperemos hasta el domingo a ver qué pasa, Pedro. Vamos a ver eso, y nada más, antes de irnos, vamos a estar muy al pendientes en lo que pasa en la frontera con México, porque pues ahí también hay elecciones en 6 meses en Estados Unidos, elecciones, las intermedias, y está este tema que no vamos a dejar de tocar, que es la migración, que ya ha aumentado a unos números nunca antes vistos por varias razones. Una de ellas es que se va a quitar o se va a eliminar el título 42 que puso Donald Trump, ya pronto se va a quitar. El título 42 era el que si llegaban a pedir asilo político, eran inmediatamente
un chequeo médico rápido y regresados a un tercer país seguro que era México, y no se permitía ningún proceso de asilo. ¿Por qué? Por el problema de la pandemia. Ya llega a su fin y entonces ya se organizaron todas estas caravanas que van hacia allá y la suma de todos los ucranianos que están llegando ahí a esa frontera para Estados Unidos. Fíjate que el Washington Post decía ayer que ya hay grupos de redes sociales de gente de Ucrania donde se dan los tips de cómo llegar a Estados Unidos, y el tip es tomar un avión desde cualquier ciudad de Europa hacia Cancún o hacia México, donde no se necesita visa, y ahí tomar un avión a Tijuana y entonces ahí pedir el asilo político. Y esto pues es un ingrediente más para ver que ahí va a haber un conflicto en plena campaña política de Greg Abbott. Ahí, que la quiere, por supuesto que la quiere. Gracias, Adriana, como siempre, y fuera cubrebocas, que sea esta. ya no toca, ha sido demasiado. Bueno, gracias y te mando un abrazo como siempre con mi cariño. Igual para ti, Pedro. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.